términos generales le hemos planteado al señor presidente de la República nuestra agenda de superación de pobreza, inequidad y generación de oportunidades en torno a las apuestas productivas del territorio, que pasan por la superación del hambre, el programa Hambre Cero, el programa de alfabetización y los programas de mejoramiento de vivienda, toda vez que el Magdalena es el quinto con viviendas precarias en el país, el cuarto en pobreza monetaria y el séptimo en pobreza multidimensional. De ahí nuestra estrategia de superación de estos niveles de inequidad y desigualdad. En segundo lugar, una estrategia de regionalización del sistema de salud, escalando en ofertas de tercer y segundo nivel en las redes subregionales para mejor proveer los servicios de salud en el departamento del Magdalena. La educación como un factor de movilidad social, desde la alfabetización, el fortalecimiento de la educación básica y media, la jornada única y una apuesta para pasar de 26% en cobertura en educación superior al 60%, que supone movilizar instituciones de educación superior de toda Colombia y particularmente del Magdalena de carácter público para que sea gratuita la educación para 50.000 jóvenes. Eso supone construir una infraestructura, los centros Cambia que articulan la formación para el trabajo, la certificación en competencias y los programas técnicos, laborales, técnicos, profesionales, tecnológicos y profesionales. Son espacios también de emprendimiento y de generación de apuestas en la economía creativa. Esto, sin duda alguna, conducirá a mejorar el capital humano, las oportunidades para nuestros jóvenes que están en la informalidad, en la falta de futuro, para aportarle a la agricultura y al turismo como nuestras dos principales apuestas. En materia de agricultura, lo que hemos planteado son distritos de riego, 2 grandes centros agrologísticos y agroindustriales que transformen el banano, el café, el cacao y frutales en Fundación y en Santa Marta. La habilitación del corredor férreo para transportar no solo carbón, sino cargas limpias y mover pasajeros y turistas. Y hemos encontrado receptividad en esta propuesta. Una red de teleféricos que suba a la sierra por Ciénaga, Palmor, Santa Marta, Minca, que permita a los colombianos y a los extranjeros tener una experiencia en la sierra, obviamente en proyectos articulados con los pueblos indígenas, pero que permita también movilizar cargas. También hemos planteado unas rutas turísticas para activar los corredores nuestros, para que el turismo no solamente esté en Santa Marta, sino que genere una nueva economía en Ciénaga, Fundación, Aracataca, zona bananera en torno a la ruta de Gabo, de Macondo, del realismo mágico, la ruta de los parques naturales, Salamanca, Ciénaga Grande, Sierra Nevada y Tayrona, porque nosotros tenemos ecosistemas de alto valor estratégico para el mundo, reserva de biosfera, la sierra más grande a la orilla del mar en el planeta Tierra. Y esta extraordinaria biodiversidad y la cultura nuestra, de la cumbia, del vallenato, del realismo mágico, de Macondo, nos pueden poner en otro escenario productivo, económico, para que miles de personas salgan de la economía informal, que hoy es del 67%, a generar empleo de calidad. Agricultura, que por supuesto se tiene que fortalecer con nuevas apuestas productivas, con garantías sanitarias para los cultivos que están en riesgos y con sistemas de vías terciarias, secundarias y el mejoramiento de las vías principales para hacer más competitivo el territorio. Pero de todos esos puntos, ¿en qué se comprometió el presidente Iván Duque? Hay varios, casos que se presentan, en la capital, el caso del agua, y tocaron también de pronto lo del paro nacional, como se vive en Magdalena, como se vive en Santa Marta. Bueno, precisamente dejé para este punto la explicación en torno al agua, porque ciertamente este es uno de los temas centrales en el departamento y por eso queremos constituir una empresa de servicios públicos departamental, así lo expusimos, articulando a Santa Marta con los municipios. Esto supone transformar el plan de aguas potable y la empresa, y en eso esperamos acompañamiento del señor presidente. Lo hemos expuesto, él ha manifestado su voluntad. Hay unos estudios que se están haciendo para conectar a el río Magdalena con
varios municipios, entre ellos Santa Marta, Ciénaga y demás, pero también planteamos la conexión para municipios del centro y del norte del departamento para agua potable y riego. Es decir, que aquí tenemos un gran desafío. Lo que se ha planteado es unas mesas de trabajo, unas mesas técnicas y que puedan concretar las solicitudes que hicimos nosotros por el orden de los 9.5 billones de pesos. Es decir, la solicitud nuestra en materia social, en materia ambiental, en materia económico-productiva, en torno a agricultura y turismo sostenible, es de 9.5 billones, que obviamente debe permitir mejorar las condiciones de calidad de vida, de oportunidad para nuestro pueblo, para las comunidades del Magdalena y mejorar la frontera agrícola, hacerla más productiva, conservar nuestra biodiversidad y cultura y ponerla en valor. Esto también supuso mejorar los niveles de conectividad. Santa Marta requiere de una conexión internacional con su pista. También el presidente manifestó disposición de acompañar esto, centro de convenciones, el corredor férreo, de manera pues que nosotros estamos a la espera de esta reunión, las instrucciones que se den a ministros y a viceministros, con los que ya venimos trabajando, para que podamos aterrizar parte de estos proyectos, colocarlos en una agenda y que el presidente luego en el departamento donde los hemos invitado, se establezcan los tiempos ya exactos de cómo se va a implementar estas apuestas que hemos hecho para hacer el cambio en el Magdalena, ¿cierto? Nos contó de los 51 proyectos que ya están avanzando, que vienen de la agenda que había concertado con la administración anterior y los congresistas, y pues obviamente son proyectos que son positivos para la comunidad, pero estos que hemos presentado buscan superar estos niveles de desigualdad, de desconexión, de ausencia de competitividad y sostenibilidad que tiene el Magdalena. Frente al tema del paro no tocamos ese punto. Sobre el tema del acueducto para la ciudad de Santa Marta, ¿cuál es el plan concreto hablando del cronograma y cuál sería la participación específica del gobierno nacional que usted le planteó hoy al presidente? Usted nos habla de 9.5 billones de pesos en los proyectos sociales, pero mi pregunta va puntualizada al tema del acueducto para Santa Marta. Nosotros en Santa Marta hemos desarrollado no solamente la creación de una empresa pública que tiene la capacidad de gestionar los mismos, sino además de una red de pozos que se están construyendo para optimizar la captación sobre el acuífero. En segundo lugar, mejorar la captación sobre el río Gaira y aumentar el ingreso al sistema del río Piedras con unas obras en el Curval. Aquí esperamos la articulación con el gobierno nacional. Aún no hemos definido cuántos recursos van a poner para esto, además del cambio de redes para reducir pérdidas, que es lo que nos puede permitir mejorar en año y medio las condiciones de abastecimiento para la ciudad en sus demandas de consumo actual. Sin duda alguna, la ciudad tiene que incorporar otros ríos al sistema y por eso se planteó en algún momento Huachaca desalinizar agua del mar y conectarnos al Magdalena, ¿cierto?, en un proyecto de acueducto regional para hacer un sistema redundante. Se está trabajando unos estudios de APP con el Departamento Nacional de Planeación para hacer viable el proceso de captación. Ya esto se había hecho con el gobierno anterior, ahora se está haciendo con un nuevo modelo. A nosotros obviamente nos preocupan los tiempos, porque nuestro pueblo demanda de recurso hídrico y ciertamente solo Santa Marta, como solo el Magdalena, no tiene capacidad de resolver este problema. Necesitamos del acompañamiento del gobierno nacional. En ese sentido nos han manifestado su disposición. Confiamos en que los próximos días podamos trabajar en materializar esa voluntad política y esa disposición en una agenda específica y concreta de proyectos. Nosotros aspiramos que esta empresa que creemos tenga gobierno corporativo, así nos han pedido también que lo incorporemos y así lo vamos a hacer. Tiempos es cuánto tiempo tienen ustedes pensado para resolver la situación o todavía no se sabe. Mire, confiamos en que podamos hacer una mesa técnica próximamente, porque la agenda que tiene la alcaldía distrital con sus propias capacidades tiene planteado obras en el curso de 2 años para que mejore el abastecimiento del sistema y con eso las demandas de agua que tenemos actualmente, solo que con las
obras que estamos haciendo, tenemos de todas formas un déficit de 800 litros por segundo. Para cubrir ese déficit se ha planteado otras alternativas. ¿Cuál era la captación de Huachaca, además del Curbal, que es el río Piedras, y la optimización del río Gaira? Inclusive haciendo un bypass entre Rodadero y Santa Marta, porque a veces sobra poco agua en el Rodadero en los días que no son de demanda turística, que hace falta en Santa Marta. El sistema de acuífero, que implica sistemas de recarga, y cambiar las redes, porque esas redes, por lo vieja que son, así no las entregó en el 2017 la empresa española Metro Agua, propiedad de INASA, que sacamos de la ciudad con una acción popular que interpusimos, quien le habla, con el pueblo samario, pues nos entregó en el 2007 redes viejas que tienen una pérdida del 50%. Entonces tenemos que cambiar las redes, pero el cambio de las redes, el hacer la captación del Curbal, el optimizar el acuífero y los sistemas de recarga, ¿cierto? El inclusive incorporar eventualmente Huachaca, eventualmente, ¿sí? El tener plantas desalinizadoras de pequeña escala para que sean sistemas de soporte en épocas de verano, ¿sí? Pues demandan mínimamente 2 años. El planteamiento del río Magdalena y su conexión, que sería la solución definitiva para pueblos como Pueblo Viejo, Ciénaga, Santa Marta e inclusive otros como Zona Bananera, pues mire, realmente por los tiempos que hemos podido analizar, están en una perspectiva de cerca de 4 años. Creemos que debería haber un plan de choque en este punto. Confiamos en que con los equipos del Gobierno Nacional y los nuestros y el acompañamiento de los organismos que se quieren involucrar, pues se pueda lograr. Pero hay que decirlo, Santa Marta sola, ni el departamento solo, puede resolver los problemas de abastecimiento, sobre todo porque es que esto viene de décadas y décadas de desgobierno que ha habido en esta materia. Nada más la empresa que prestó los servicios en la ciudad, que gobiernos anteriores establecieron, duró 28 años y no hizo mejoras sustanciales. Es un poco el mismo modelo de Electricaribe operado por Gas Natural Fenosa en su tiempo en la región Caribe. Ese modelo no funcionó, por eso nosotros somos partidarios de organizar empresas de servicios públicos que presten los servicios de manera eficiente, transparente, y antes que sacar porcentajes para el particular, lo reinviertan en mejorar el sistema. Gobernador, hablaron algo de la navegabilidad del río Magdalena, ¿en qué va eso? Y el gobierno, ¿cómo los va a ayudar para que eso finalmente se pueda llevar a cabo? Sobre ese punto no se habló. Nosotros obviamente hemos tocado el punto Encor Magdalena. Nosotros obviamente creemos que la navegabilidad tiene que ir aparejada de oportunidades para los municipios que están a la orilla del río Magdalena. Algunos municipios actualmente, por sedimentación de sus canales de acceso, no tienen navegabilidad, como por ejemplo Plato. Eso es un tema que hay que buscar resolver. Nosotros tenemos una propuesta de muelles fluviales para que efectivamente los barcos que van moviéndose sobre el río, en la medida en que se mejore la navegabilidad, aprovechen la misma para abastecer, ¿cierto? Para ser, digámosle, fuente de aprovisionamiento logístico, de manera que esto genere una cadena de valor. Es que el Magdalena lo que no puede seguir siendo es como un lugar por donde todo transita y al final lo que nos queda es los efectos y las cargas ambientales. Mire que el carbón ha pasado por el Magdalena, contamina el departamento y realmente la riqueza que nos deja es en menor medida. Entonces por eso nosotros hemos planteado que es necesario que el corredor férreo se habilite para cargas producidas en el Magdalena y para mover pasajeros y turistas. El presidente en este punto ha coincidido con nosotros, dice pues que empecemos con un modelo en los fines de semana y lo vayamos escalando. En el caso del río Magdalena, aunque no se trató acá, nosotros nos parece que teniendo cerca de 16 municipios de los 30 sobre el río, lo lógico es que el río nos abastezca los acueductos, lo lógico es que el río nos abastezca para los sistemas de riego, lo lógico es que el río permita una nueva economía en torno al turismo, al ecoturismo, al agroturismo, ¿cierto? Tenemos cerca de 60 ciénagas en la margen derecha del río Magdalena, porque estamos en el Bajo Magdalena. El Magdalena desemboca sobre el departamento del Magdalena en un delta que hace a la Ciénaga Grande y conforma el Parque Vía Salamanca. De manera que para nosotros la relación con el río es vital y el diálogo institucional con el territorio es esencial.
este ecosistema, como la sierra, como la zona del litoral, donde hay erosión costera, como la Ciénaga Grande, pues demandan de una intervención especial para proteger los ecosistemas y al mismo tiempo mejorar la calidad de vida de los campesinos, de los indígenas, de los pescadores que habitan en su territorio. En el marco de la reforma pensional de contratar por horas para combatir el desempleo? Pues yo no creo que para combatir el desempleo haya que desmejorar el empleo, ¿sí? Hay es que buscar nuevas apuestas productivas, que es lo que estamos haciendo nosotros, ¿sí? El combate de la informalidad no es perseguir al informal, es buscar que se formalice dándole mejores fuentes de ingreso. Por eso creemos que el turismo de naturaleza, que tiene el componente del agroturismo, del ecoturismo, del turismo de observación de aves, ¿cierto? Pues obviamente del turismo de parques naturales o del turismo cultural. El vallenato nació en el Magdalena Grande. El Magdalena Grande pues es nuestro territorio original, la cumbia también. García Márquez y el realismo mágico tienen como epicentro Macondo mismo el Magdalena. Si Bolívar murió allí en Santa Marta era por el peso que en la historia tenía Santa Marta. Esta fue la primera fundada. Así que en Colombia y América, la guerra de los 1000 días terminó en el Magdalena. Hay muchos eventos de la historia de Colombia o de la riqueza cultural del país o su riqueza biodiversa que pasan por el Magdalena. Lo lógico es que esto se vuelva productos para ingresar a miles de personas a la economía turística, ¿cierto? Y obviamente para eso se necesita una pista internacional para nuestro aeropuerto, un centro de convenciones para atraer eventos nacionales e internacionales, habilitar el corredor férreo, una red de cruceros, una red de museos, ¿cierto? Y cualificar a nuestros jóvenes para que se preparen para este salto productivo. Nosotros somos cerca de 1.350.000 personas. Necesitamos darle formalidad a cerca de 1 millón de personas. Necesitamos darle empleo a 1 millón de personas. Y esto, a nuestro juicio, está dado en la agricultura, no solo en el banano, o en el café, o en el cacao, ¿cierto? Sino en nuevas apuestas productivas en las frutas y en la transformación. 129 años después de producir banano, no le estamos transformando y se pueden derivar de aquí 24 productos, o del café mismo. Entonces yo lo que creo es que antes de pensar en desmejorar al actual empleado, en reducir sus tiempos de trabajo, es buscar nuevas apuestas productivas para Colombia entera en su agricultura productiva, en su agricultura sostenible, ¿cierto? Podríamos ser una potencia en agricultura orgánica en el Magdalena, podríamos convertirnos en el corazón sostenible de Colombia y de la gran cuenca del Caribe por la extraordinaria biodiversidad, amén de tener todos los pisos térmicos, toda esta historia y toda esta cultura. De manera que lo que compartimos es que a los trabajadores se les dé más oportunidades y no pierdan las que ya tienen. Hay una discusión en el país ahorita por el control aeroportuario en lo que tiene que ver con el coronavirus. Usted en el aeropuerto ya de Santa Marta hay controles para prevenir una posible crisis o entrada del coronavirus por ahí. Bueno, recuerden que las alertas las va marcando el Ministerio de Salud y el Instituto Nacional de Salud, de manera que vamos decretando los cambios de las alertas y los cambios de colores en los niveles de amenaza o riesgo, dependiendo de la instrucción que nacionalmente se nos va dando. En esa medida vamos y estamos trabajando de forma articulada con el Ministerio de Salud, obviamente para implementar las medidas que correspondan de acuerdo a los riesgos y amenazas que se vayan presentando, pero con fundamento de las instrucciones que se imparten nacionalmente.